Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Cada año, el CES de Las Vegas es, bueno, una avalancha de anuncios, promesas, prototipos, Uf, sí, muchísimo ruido. pero de vez en cuando un producto como que logra cortar a través de todo eso. Y este enero de 2026, creo que fueron los nuevos auriculares Noise Master Buds 2. Totalmente. El titular que está en todas partes, la frase que lo define todo, es Sound by Bose. Y claro, la reacción inmediata es pensar, genial, calidad Bose a un precio accesible. Pero, Casi nunca es tan simple, ¿no? exacto, no es tan simple. Y para eso estamos aquí. A ver, sobre la mesa tenemos los comunicados de prensa oficiales, que son puro marketing muy optimista. Claro, De audio muy respetados como The Absolute Sound y Portafee, que son los que leen la letra pequeña. Perfecto. Entonces, la misión es clara. Vamos a meternos de lleno en este anuncio. Ajá. Hay que separar la promesa del marketing de la realidad técnica. Queremos entender qué sabemos con certeza, qué es pura especulación bien empaquetada, y si, al final del día, estos Noise Master Buds 2 realmente merecen la atención que están recibiendo. O si son solo humo. Hay que ver qué hay detrás de esa etiqueta brillante de Bose. Arranquemos por lo básico, por lo que se anunció en Las Vegas. Los Noise Master Buds 2 son los sucesores del modelo del año pasado. Y la gran promesa, más allá de Bose, es una mejora general del sonido. Así es, y el lenguaje que usan es muy específico, y es la primera pista. Hablan de que vienen sintonizados por expertos. Sintonizados. Exacto. Y prometen mejoras en graves, agudos y precisión espacial. Si leemos entre líneas, esto nos habla de tuning, de ecualización. O sea, es el mundo del procesamiento digital de señales, el DSP. Entiendo. No están anunciando un componente físico revolucionario, sino un ajuste de software. Uno muy refinado, supuestamente. ok, o sea que el primer matiz importante es software, no hardware. Ahora, hablemos de lo que a todos nos interesa. ¿Cuándo y por cuánto? Claro. Las fuentes coinciden en un lanzamiento global a finales de febrero de 2026. Y el precio que resuena en todos lados es $129. Suena muy competitivo. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Y aquí es donde encontramos la segunda pista interesante. La mayoría de los medios, como Gadget 360, reportan $129 como el precio final. Ajá. Pero The Absolute Sound, que tiende a ser muy preciso, especifica que esos $129 corresponden a una variante de edición especial. Ah, eso cambia las cosas. Bastante. O sea que podríamos estar viendo un modelo base más económico y esta versión especial con el toque de Bose a 129, o al revés, incluso. Exacto. Que el estándar sea de 129 y el especial sea más caro. La cuestión es que hay una ambigüedad ahí. Es una pieza de información que no está del todo clara y podría cambiar bastante la percepción del valor del producto. Y hablando de generar una buena primera impresión, lo visual también cambió. Mantiene la estética del estuche, esa que recuerda a un vinilo, pero Pero las fotos del CES muestran un diseño sutil pero llamativo. Sí. ¿qué es lo nuevo? Ahora el estuche tiene un nuevo dial circular en el frente. No está claro si es puramente estético o si tiene alguna función. Quizá para el emparejamiento o para mostrar la batería, no sé. Pero es un detalle. Es un toque distintivo. En un mercado donde todos los estuches son iguales, les da una identidad propia. Bien, recapitulemos. Tenemos un anuncio con mucho bombo, una promesa de sonido sintonizado por Bose, un precio atractivo pero ambiguo y un diseño renovado. Ahora sí vamos al corazón del asunto. ¿Qué significa realmente Sound by Bose? Porque mi cerebro, y el de muchos, salta a la conclusión. Voy a tener unos Quiet Comfort por una fracción del precio. Y esa es la magia del marketing de asociación. Pero no, hay que pisar el freno. Todas las fuentes que analizamos son increíblemente consistentes en este punto. Sound by Bose se refiere a la sintonización del audio, a la firma sonora. O sea, la ecualización. Exacto. Los ingenieros de Bose trabajaron con la compañía para ajustar el perfil de sonido, buscando eso que describen como graves más profundos y agudos más claros. A ver si entiendo. Es como si Bose no hubiera puesto ni un solo tornillo, ni un solo cable dentro. Ajá. Es su firma, su sello de aprobación en el software.
Como un filtro de Instagram de alta gama para el sonido, ¿no? Es una analogía perfecta. Y es crucial, porque un filtro no puede arreglar una mala foto. Cierto. Si el hardware de base no es bueno, el mejor filtro del mundo solo puede llegar hasta cierto punto. El tuning de Bose no hace milagros si los componentes no están a la altura. Claro. Y esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Qué implica esto que usan los drivers, los altavoces internos, de Bose, o, y esto es clave, su legendaria cancelación de ruido? Negativo en ambos casos. Y aquí es donde la prensa especializada es fundamental. No hay ninguna mención de que se usen drivers de voz. Y sobre el ENSI, hay una cita de un editor de audio en Tom's Guide que es increíblemente reveladora. ¿Qué dice? Dice, textualmente, que hubiera preferido una cancelación de ruido sintonizada por voz. Espera, esa frase es una pista gigante. Totalmente. Con esa frase nos está gritando que el ANC no tiene nada que ver con Bose. Es una forma elegante de decir, la colaboración es solo en el sonido. No esperen la cancelación milagrosa de Bose aquí. ¡Qué buen dato! Exactamente. Delimita el alcance de la colaboración de una forma muy clara. El foco es 100% la reproducción de la música, la cancelación de ruido, corre por cuenta de la casa, no de Bose. Ok, esto es un jarro de agua fría para muchos. La firma de Bose está en el software. Pero eso me genera una duda enorme. Si ellos no hicieron el hardware, ¿quién lo hizo? Sabemos algo de los componentes reales. Y acabas de poner el dedo en la llaga. Ese es el gran misterio que rodea a los Noisemaster Buds 2. A ver. Lo que de verdad llama la atención, casi más que el logo de Bose, es el silencio. El vacío de información sobre las especificaciones técnicas es enorme. ¿A qué nivel? ¿Qué es lo que falta? Prácticamente todo lo que un comprador informado buscaría. No hay datos públicos sobre el tipo o el tamaño del driver. Nada. No sabemos qué códex de Bluetooth soportará. Algo fundamental para la calidad del audio. ¿Tendrá LDAC? ¿aptX? Silencio. ¿Qué versión de Bluetooth usará? Tampoco se sabe. No se sabe. Y una de las más importantes. ¿Tendrá conexión multipunto estable y funcional? Es una incógnita. Y la conexión multipunto es clave. Hoy en día, ¿quién no está saltando de la llamada en el teléfono a la videoconferencia en la computadora? Si eso no es fluido, para mí es un factor decisivo. Totalmente. Pero la lista sigue. Faltan los detalles críticos del día a día. No hay cifras sobre el rendimiento real del ANC. No hay estimaciones de batería, ni con ni sin cancelación. Tampoco sabemos nada de la calidad de los micrófonos para llamadas, un punto débil en muchos auriculares de este rango. Y ni siquiera han mencionado la certificación de resistencia al agua. Gadgets 360 lo dice explícitamente. Estas especificaciones aún están bajo reserva. Bajo reserva es una forma muy corporativa de decir no se lo vamos a contar todavía. Pues sí. Esto me huele un poco a que quizás las especificaciones no son tan espectaculares. Si tuvieras un hardware increíble, lo gritarías a los cuatro vientos, ¿no? Es una especulación lógica. Normalmente las marcas presumen de estas cifras. Este silencio es, como mínimo, sospechoso. Entonces, ¿cómo podemos tener una idea? Pues mirando al pasado, al modelo anterior, los MasterBots de 2025. Cierto, el predecesor. ¿Qué ofrecían ellos? Esa puede ser nuestra línea de base. Exacto. Ese modelo venía con un driver de 12.4 milímetros, que es un tamaño bastante respetable. Prometían una cancelación de hasta 49 decibelios, que sobre el papel es una cifra muy alta. Ajá. Soportaban el códec de alta fidelidad LHDC y la batería total llegaba hasta las 44 horas. No son malas especificaciones para nada. Para nada. Entonces, la gran pregunta es si los Bots 2 son una evolución de esa plataforma o si por el contrario han recortado en hardware para pagar la colaboración con Bose y mantener ese precio. Esa es la encrucijada. El salto podría ser puramente de marketing y tuning, usando la misma base del año pasado. Y sin datos es imposible saberlo. Y por eso no hay opiniones de expertos todavía. Exacto. Nadie los ha podido probar de verdad. La cobertura de sitios como Portafif y The Absolute Sound es en esencia una repetición del comunicado. Destacan el Sound by Bose y el precio. Y lo posicionan como premium asequible. Pero es un análisis basado en la promesa, no en la evidencia.
Pero podemos usar las reseñas del modelo de 2025 como un termómetro, ¿cierto? Nos puede dar pistas sobre sus posibles puntos débiles. Absolutamente, y es un ejercicio muy útil. Las reseñas de los Masterbots de 2025, por ejemplo, la de Rolling Stone India, coincidían en algo. El sonido era realmente bueno para su precio. O sea que ya tenían una buena base. Sí, lo describían como equilibrado, claro, con buena separación. No era el típico auricular con graves inflados. Se notaba que la huella de Bose ya estaba en su filosofía, buscando ese balance. Sonaban más caros de lo que costaban. Pero, y es un pero muy grande, esos mismos análisis destrozaban otros aspectos. Aquí viene lo bueno. ¿Cuáles eran los problemas? Eran problemas funcionales, del día a día. Gadgets 360 reportó latencia ocasional. Eso es muy molesto. Y criticó duramente la conexión de doble dispositivo. Decía que era poco fluida y poco fiable. Mal. Y Business Today fue muy claro. La cancelación de ruido, a pesar de los 49 decibelios, era decepcionante en entornos ruidosos del mundo real. Y para rematar, la calidad de las llamadas era inconsistente. Vaya, esa es una lista de fallos importantes. Latencia. Un problema para videos y juegos. Conexión doble inestable. Una pesadilla para la productividad. Y llamadas mediocres con ANC deficiente. Imperdonable en 2026. Estos son exactamente los puntos débiles que los nuevos Masterbots 2 están obligados a corregir. No es opcional. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Por un lado, una promesa de sonido increíblemente atractiva, avalada por un gigante como Bose. Ajá. Y por otro, un historial de problemas funcionales y un secretismo absoluto sobre el hardware que debe solucionarlos. Pero no sabemos nada sobre el motor que lleva dentro. Claro. Y si ese motor resulta ser el mismo del año pasado, con sus fallos, su latencia y su cancelación mediocre, entonces el traje no sirve de mucho. Es una forma perfecta de resumirlo. La narrativa de marketing es potentísima, pero la evidencia técnica, la sustancia, simplemente no está ahí todavía. Exacto. El posicionamiento de los Noise Masterbots 2 es, desde el marketing, una jugada maestra. Si consiguen dos cosas, mantener el sonido equilibrado de la primera generación y, crucialmente, arreglar de raíz todos esos problemas de uso. Podrían ser un exitazo. Podrían ser una de las mejores opciones calidad-precio del mercado. Un auténtico gigante dormido. Pero el riesgo es enorme. Si este salto generacional resulta ser solo una capa de pintura de Bose sobre el mismo hardware problemático, la decepción será mayúscula. Y la competencia en el rango de los $100 a $150 es absolutamente implacable. Hay decenas de opciones excelentes que no perdonan esos fallos básicos. Y esa competencia sí publica sus especificaciones. Así que el veredicto por ahora es, inevitablemente, el de la cautela. Esperar y ver. Totalmente. La verdad sobre los Noise Masterbots 2 no la encontraremos en los comunicados de prensa, sino en las primeras reseñas serias que llegarán tras el lanzamiento a finales de febrero. Sí. Y todo este caso nos deja con una pregunta de fondo muy interesante para cualquiera que siga el mundo de la tecnología. Al evaluar un producto nuevo, ¿qué debería pesar más? La promesa y el prestigio de una asociación de marca como Sound by Bose, o la transparencia y solidez de una hoja de especificaciones técnicas confirmadas. Es el clásico debate entre la percepción y la realidad, entre la promesa de la marca y las pruebas tangibles de rendimiento. Y en el caso de los Noise Masterbots 2, esa balanza está ahora mismo completamente en el aire. Habrá que esperar para ver hacia qué lado se inclina.